hablarte de algo muy, muy importante que todos los seres humanos están procurando buscar y alcanzar en la vida, pero solamente en Jesús podemos alcanzar. Y te quiero hablar que Jesús es nuestra puerta a la libertad. ¿Cuántos anhelan caminar en libertad en todo? Jesús es nuestra puerta a la libertad. Y doy gracias a Dios por ello. Señor, te doy gracias por este día porque me permites a mí y permites a todos los demás que están conectados poder compartir este mensaje en donde tú eres un acceso a tener la libertad verdadera, la libertad total y poder vivir en esa plenitud. Te damos gracias, Señor, y que este mensaje quede grabado en los corazones para que pueda causar que las personas busquen esa libertad en ti, Señor. Solamente en ti encontramos libertad. En el nombre de Jesús, amén, amén. Jesús es nuestra puerta a la libertad. ¿Qué les parece? Todo el mundo está buscando libertad. Es un concepto que es muy valorado entre los seres humanos, pero pocas veces entendido, porque no se entiende bien lo que es la verdadera libertad. Nos gusta hablar de nuestro derecho a ser libres y actuar, ¿verdad?, como queremos, pero en realidad hay un hombre que escribe en la Biblia llamado el apóstol Pablo, y él dice que muchas veces lo que él no quiere hacer, eso es lo que hace. Dice, yo lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces no tenía realmente una libertad de hacer lo que quieras. El libre albedrío no funciona así, no opera así. Queremos hacer muchas cosas, pero en realidad nuestra conciencia nos dice, eso no fue correcto. Así es que nos gusta hablar mucho de nuestros derechos de ser libres y actuar como queremos. Sin embargo, solo en Jesús podemos tener la verdadera libertad. Esa que brota desde lo más profundo de nuestro ser y nos hace estar plenos, ¿verdad? ¿Y qué es la libertad? Pues es realmente el derecho de las personas para elegir de una manera responsable la manera en que vamos a decidir en la vida, lo que vamos a hacer en la vida. Esa libertad es un derecho humano básico, todos tenemos ese derecho a la libertad. Y cuando nuestra libertad se ve coartada, limitada, en fin, sentimos angustia, sentimos desesperación, sentimos tristeza, sentimos enojo. ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados para eso, fuimos diseñados para caminar en libertad. Pero la verdadera libertad solamente se encuentra cuando conoces a Dios a través de Jesucristo. Ese estado, esa condición de las personas de querer ser libres, de no estar en una cárcel, ¿verdad? Y cuando una persona queda detenida, se ve amenazada, ¿verdad? Cuando infringió alguna ley entre los hombres en la sociedad, y cuando lo llevan a un juicio y tiene que purgar una condena en una cárcel, entonces ahí se ve limitado, se ve coartado de su libertad. Es lo peor que le puede pasar a una persona, que le coarten, que le quiten su libertad. Y nosotros fuimos diseñados para ser libres. Pero ¿cuál es la verdadera libertad? ¿Cómo entramos a esa libertad? Y vamos a ver algunos pasajes de la Biblia, y quiero comenzar con el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a Juan, capítulo 10, versos 9 y 10. Voy a leer la versión internacional. Mira lo que está diciendo Jesús, una impresionante verdad. A mí me impresiona cuando dice esto. Se para delante de sus discípulos y la multitud que lo está oyendo y dice, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Y luego dice el verso 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estos dos versículos nos están revelando cosas maravillosas. Jesús está diciendo, hey, tengan esperanza. El que se une a mí, el que me conozca, el que camine conmigo, el que tome lo que yo quiero darle y ofrecerle, encontrará un acceso a la libertad. La puerta es un acceso a otro espacio, a otra dimensión. Dice, yo soy la puerta. Y el que entre por esta puerta, quiere decir el que me reciba, que camine conmigo y que crea en mis palabras, entrará por esta puerta que soy yo y se moverá con entera libertad y hallará pastos. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a encontrar un ambiente diferente, una atmósfera de libertad, una atmósfera realmente de plenitud. Y entonces sus principios no serán gravosos, sus leyes no serán gravosas.
las harás con gusto porque sabes que el resultado de caminar en las leyes y en los principios de Dios y cumplirlos y obedecerlos te va a dar a ti plenitud y te va a dar a ti prosperidad. Y dice, hallará pastos, habla de ambientes de prosperidad, ambientes de quietud. Y luego dice de un ladrón que vino a robar, matar y destruir. Nos quiere meter, el príncipe de este mundo también la Biblia le llama, Satanás, el diablo, ¿verdad? Las tinieblas nos quieren meter en esa cárcel, en esa oscuridad de esclavitud. Pero Jesús vino a darnos libertad. Pero para poder ser libres se requiere un acceso legal y la única puerta es Jesús. En la Biblia usa muchos simbolismos y uno de ellos es la puerta. Y las puertas en la Biblia significan accesos legales a otros niveles, a otros ambientes. Pueden ser de libertad en Jesucristo, pero también cuando alguien hace lo malo, lo incorrecto, movido por su egoísmo y toma decisiones equivocadas y corruptas o inmorales, abre puertas, accesos, donde va a encontrar ambientes negativos y eso tiene un precio muy caro que pagar y va a estar esclavizado a eso. Pero Jesús nos vino a salvar de vivir de esa manera y nos abrió una puerta a la libertad para ser verdaderamente libres. ¿Cuántos pueden declarar yo soy verdaderamente libre? ¿Cuántos lo pueden decir? En la cruz Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para darnos una nueva vida. Y esa nueva vida nos hizo libres para estar en libertad del pasado, de los errores del pasado, y las condenaciones y heridas del pasado y toda clase de situaciones que nos ocurrieron y que vivimos y que cuando los traemos a la memoria nos hacen sentir esclavos de la tristeza, de la maldad, de la amargura, en fin. ¿No es maravillosa las noticias que yo te estoy dando? Ya eres libre si lo crees y aceptas a Jesús como Señor de tu vida, como Salvador de tu vida. Y la única manera de ser verdaderamente libres y vivirlo es a través de Jesucristo y la obra que Él hizo. ¿Te das cuenta? Hemos venido hablando de la obra de Jesús, la cruz del Calvario, todo lo que padeció en la cruz, el castigo que Él recibió. Luego el domingo hablamos acerca de la resurrección. Dios lo levantó de los muertos y dejó todo el pecado que tomó de nosotros y se lo llevó a la tumba para darnos libertad. Y hoy te estoy hablando de esa libertad que Él ganó con el propio sacrificio que Él hizo en la cruz. Así que Jesús es el único medio que envió Dios a la tierra para que todos fuéramos verdaderamente libres. Nuestra salvación abarca esa libertad. Así es que gózate, no estés poniendo tu mirada en las angustias que causan lo que estamos viviendo como sociedad de la pandemia y toda esta situación. En eso no vas a encontrar nada bueno. Tienes que voltear tu mirada a Jesús y ahí encuentras la libertad. Juan capítulo 8. Acompáñame a Juan capítulo 8, versos 34 al 36, nueva versión internacional. Y vamos a ver esta tremenda revelación. Dice el verso 34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Jesús le está hablando a un grupo religioso que ellos se jactaban de conocer a Dios y decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros hemos heredado todo lo que Dios le prometió a Abraham, pero en realidad Jesús los confronta y les dice, todo el que peca es esclavo del pecado. El pecado se vuelve como señor de esa persona. Pueden ser adicciones, pueden ser cualquier clase de cosa negativa que te haga a ti un daño, porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y entonces las personas se vuelven esclavas de ese pecado. Pero el que es esclavo no puede quedarse en la presencia de Dios. El que es esclavo no puede quedarse, ¿verdad?, en casa. Dice aquí, el esclavo no se queda para siempre en la familia. Estábamos destinados a estar separados de la familia de Dios, pero Jesús vino y nos rescató. Jesús vino y nos integró a la familia de Dios. Nos dio un Padre que está en el cielo y que también habita en nuestros corazones. No es el universo es algo inanimado. Eso no tiene forma de que podamos confiar en el universo, pero es Dios el que creó el universo.
Y entonces nos hizo parte de la familia de Dios. Y dice, el Hijo sí se queda en la familia para siempre. Y el verso 36 es poderosísimo, es impresionante. Así que si el Hijo está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, los libera, serán ustedes verdaderamente libres. El dinero no te da libertad. Te ayuda a pagar tus deudas, pero no te da libertad. Las cosas de este mundo no te dan libertad. Están puestas para cumplir tu propósito. Las riquezas y todo eso están puestas para cumplir propósitos en esta vida, pero eso no te da libertad. Lo que te da libertad es el Hijo de Dios, Jesús, que vino a llevarse todo lo que nos tenía esclavizados, terminó con el pecado, terminó con todo y nos acercó al Padre para que realmente seamos verdaderamente libres. Entonces, ¿qué significa ser verdaderamente libres? ¿De qué nos libera Jesús? Y veamos algunas de las libertades que podemos disfrutar en el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y aprendemos a vivir en su libertad. Y te voy a mencionar de las más importantes que nos enseña la Biblia. En Cristo somos libres y lo primero de que somos libres en Cristo, número 1, es de la condenación y la culpa. Te voy a mencionar algunos muy importantes puntos en donde nos hizo libres. Y el primero en Cristo somos libres de la condenación y la culpa. Romanos capítulo 8, versos 1 y 2, Nueva Versión Internacional. Dice el apóstol Pablo en esta carta que escribe a los romanos, dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues por medio de Él, ¿de quién? De Jesús, ¿verdad? La ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Así es que el pecado y la muerte son leyes de las tinieblas que tienen sus consecuencias a las vidas de las personas. Pero ahora ha venido Jesús y nos ha dado de su Espíritu y Él es el que nos convence de venir a Jesús, de venir a Dios, de caminar en la luz. Qué impresionante, ¿verdad? Este versículo 1 dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. ¿Cuántos están unidos a Cristo Jesús? ¿Cuántos realmente están tomando muy en serio este mensaje y todos los mensajes que damos cada reunión? De veras que si tú lo tomas en serio, no se convertirá en algo que aprendas de memoria y que tú digas, bueno, es que esto ya me lo sé, sin embargo sigo padeciendo esto, sigo siendo esclavo de aquello. Aquí está diciendo, de la condenación y la culpa nos ha liberado Jesús. Ya no hay ninguna condenación. Y cuando tú has cometido un error, cuando tú has hecho alguna decisión equivocada y que afectó a otras personas y te sientes muy culpable, necesitas ir a Jesús y tomar de esa vida de Jesús. Ahí es donde la culpa Él se la puede llevar. Arrepentimiento es la palabra más poderosa porque arrepentimiento y la confesión del pecado te permite a ti legalmente que Jesús te quite la culpa y no tengas que cargar con esa culpa. La puerta de la cárcel de la culpa y la condenación ya se abrió para salir de ella y entrar por la puerta a la plenitud y libertad por medio de Jesús. El único medio legal espiritual para deshacerte de la culpa. Si tú quieres olvidarte y decir, no, ya los años me van a hacer que me olvide, cuando lo recuerdes otra vez vuelves a sentir culpa y trae consecuencias. La única manera legítima, legal, espiritual donde vas a ser libre es viniendo a Jesús, confesándolo y arrepintiéndote. La ley del pecado me tenía prisionero porque Dios estableció la vida en principios de causa y efecto, siembra y cosecha. Y cuando yo sembré semilla mala, cuando yo decidí acciones malas, eso me trajo como consecuencia resultados malos a mi vida. Porque Dios estableció la vida así, en principios de causa y efecto. Pero la ley del Espíritu ahora me dice, la que ha venido a habitar aquí, me dice y me guía y me convence de quién soy yo y de sus principios, de quién es Dios, de mi verdadera identidad. Entonces comienzo a tomar decisiones correctas y soy libre.
¿Cuántos son libres? Así es que Cristo también me liberó del dominio del pecado. Número 2, del dominio del pecado. Colosenses 1, 13 y 14, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué impresionante también!, ¿verdad? Dice, Él nos rescató del reino de la oscuridad. Era un reino que tenía gobierno. Todo reino tiene un ámbito donde se mueve y tenía gobierno. Y ese gobierno era muy difícil zafarse de ese gobierno del pecado. Dice, nos movió de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos celebran esto? Porque es una gran verdad. No tienes que estar dominado por el pecado. No tienes que estar estancado por causa del pecado. Libérate de eso porque Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Y si lo crees de todo tu corazón, comienza intencionalmente a decidir hacia Jesús. Porque dice el verso 14, Él compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Jesús, al morir por nuestros pecados y llevárselos allá a la tumba, quitó todo el poder que tenía el pecado y sus consecuencias sobre nuestras vidas. Miren, iglesia, si fuéramos conscientes en su totalidad, y yo te quiero pedir que reflexiones en esto que te voy a decir, que estés consciente, no para sentir culpa, sino que estés consciente realmente del pecado, porque hay personas que no están conscientes y cuando son confrontados o los llegamos a confrontar dicen, no, pues no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque como que el pecado los lleva a nublar la razón, ¿me explico? Y entonces no están conscientes. Pero si tú llevas tu conciencia a entender las consecuencias del pecado, tú te vas a levantar y vas a levantar tus manos y vas a decir, gracias Jesús, que me liberaste de seguir viviendo así. Yo no sabía por qué estaba estancado en esta área de mi vida. Yo no sabía por qué no avanzaba, por qué estaba con resultados mediocres, medianos. Yo no sabía por qué, pero el pecado estaba con su peso de influencia sobre mi vida, queriendo destruir mis años de productividad. Y por eso yo no avanzaba en la vida. Gracias, Señor, que me liberaste de todo esto. El pecado ya no tiene más gobierno sobre mi vida. Repite conmigo, el pecado ya no tiene gobierno sobre mi vida, ya no tiene autoridad sobre mi vida. El perdón es el recurso más poderoso que tiene autoridad de librarnos del poder del pecado. Ya todo se lo llevó Jesús. Ya no tienes que cargar en eso, no tienes que cargar con eso. ¿No es impresionante? Nos libró del dominio del pecado. Número 3, de la muerte eterna. En Cristo Jesús hemos sido liberados de la muerte eterna. Romanos capítulo 6, verso 23, Nueva Versión Internacional. Esto fue definitivo. La Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. No había ninguna posibilidad que con nuestros propios recursos y nuestros propios esfuerzos nos libráramos de estas consecuencias. Estábamos destinados a una muerte eterna sin la presencia de Dios, mientras que el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos liberó de tener que vivir sin Dios. Reflexiona en esto. Necesitas estar consciente que Cristo vino para liberarnos de la muerte eterna. Nos liberó de tener que vivir sin Dios y todas las consecuencias que esto trae de vivir sin Dios. ¿Quieres que te diga algunas? Temor, aflicción, tristeza, dolor, amargura, rencor. Tal vez los que están allá han sentido algunas de estas y han vivido varias de estas situaciones. Profundos vacíos, corrupción, adicciones, el poder de la inmoralidad. Todos ellos son ambientes espirituales y emocionales de esclavitud. Impiden la productividad, impiden las correctas y sanas relaciones, impiden los modelos correctos de familia, impiden que el reino de Dios avance en la vida de las personas. Son obras de las tinieblas. Nos mantienen esclavos y realmente con ellos no podemos vivir una vida verdaderamente libres.
estamos esclavizados. ¿No es maravillosa la obra que hizo Jesús de liberarnos de todo esto? Alguien podría decir, yo hago lo que quiero, pastor. Yo cuando quiera dejo la droga, yo cuando quiera dejo el alcohol, yo cuando quiera dejo de engañar a mi esposa, yo cuando quiera dejo el adulterio, yo cuando quiera lo dejo. Dejo de ver pornografía, dejo de ver... Alguien pudiera decir eso, yo cuando quiera, pero realmente no es libre para hacerlo, no tiene la capacidad y el poder hasta que tiene un encuentro con Cristo Jesús. Y entonces es verdaderamente libre. Pero la verdad es que vivo con una continua condenación por no poder dejar estas cosas hasta que yo vengo a Jesús y tengo un encuentro con Él. Y entiendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Sabes, la misión de esta iglesia es revelarte estas verdades. Durante todo este año, más de un año ya, cada domingo y martes hemos estado revelando todas estas verdades que tienen el poder de transformar vidas y de reformar familias. Esa es nuestra visión. Anunciar y enseñar las verdades de la palabra de Dios, que transforman vidas, que reforman familias y que cambian sociedades por medio de hacer discípulos, a través de hacer discípulos. Anunciar y enseñar estas verdades. Yo te estoy poniendo en tus manos, ahí en tu hogar, en la comodidad de tu hogar. Tú necesitas estar reflexionando en esto, porque si estás escuchando y estás haciendo otras cosas, realmente te vas a perder de algo muy bueno. Yo no sé si lo estás haciendo con plena conciencia. Yo estoy confiando en que sí, iglesia. Pero si estás atento, tomando tus notas y reflexionando y diciendo, wow, acabo de entender por qué estoy atorado aquí, por qué estoy atorado acá, porque nuestra misión es esa, nuestra visión es esa, anunciar y enseñar las verdades de la palabra de Dios. Estas son verdades de la palabra de Dios poderosas que transforman vidas, que reforman familias y cambian sociedades. El cambio está acá adentro, no está allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos ha liberado del pecado. Número 4, nos ha liberado del temor. ¿Cuántos son libres del temor? El Salmo 34:4 de la versión contemporánea, Reina Valera contemporánea, dice así: y si alguien sabe de estos temores, es precisamente el que escribió este Salmo 34:4. Dice: busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. ¿Sabes en qué contexto estaba escribiendo David esto, el rey David? Estaba siendo perseguido por los ejércitos de Saúl. En cualquier momento su vida estaba en peligro y tenía que huir a las montañas. Y escribe este salmo y dice: busqué al Señor. No había otra forma, no había otra manera. Yo busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores y le dio confianza. Nuestra confianza en Dios nos da el poder de vencer el temor y someterlo, dominarlo, vencerlo, porque nos dio de su espíritu para dominar y vencer. El temor no le permite a las personas pensar y avanzar. Y en este tiempo de pandemia, muchos tienen temor. Temor de salir a la calle, temor de contagiarse. Y no estoy diciendo que seamos irresponsables y no estoy diciendo que no nos cuidemos. Por supuesto que sí, pero no vivas con temor. No vivas con ese miedo, con ese temor. Viene el tiempo ya que Dios nos está diciendo: levántense, porque hay mucha cosecha por traer al reino. Sabes, el temor causa ansiedad, desesperación, pero Dios nos está llamando a levantar nuestras manos y ser agradecidos y enfocarnos. Hay otra escritura en 2 de Timoteo 1:7, Reina Valera contemporánea. Y el apóstol Pablo le tiene que decir a su discípulo Timoteo estas palabras. Y le dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes que este joven Timoteo tenía la encomienda de transmitir esta confianza en Dios, de transmitir estas verdades a las iglesias que él estaba supervisando? Porque había persecución. Estaban viviendo tiempos donde eran perseguidos los cristianos y estaba en riesgo las vidas de ellos.
Y dice, no tengan temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de miedo, de temor, sino de poder. Cuando tú confías en Dios, viene ese espíritu que te hace entender que hay poder y autoridad del cielo sobre tu vida, de amor. Y en esa confianza del amor de Dios, tú dices, Dios no me dejará aquí. Él me ama tanto que no me dejará aquí. No permitirá esto, porque estamos alineados a su pensamiento, porque estamos haciendo lo correcto. Cuando tú estás haciendo lo correcto, cuando estás alineado, Jesús en otra ocasión dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Cuando tú te alineas a esos mandamientos en fe, ¿verdad? Tú estás confiado en que tienes la protección de Dios. Por lo tanto, puedes gobernar sobre todas esas emociones negativas. Dice dominio propio. ¿Cómo logramos esto? Porque mira, el temor puede detener la vida y el propósito de una persona. Ese temor actúa día a día hasta llevar a una persona a quedarse estancada, frustrada o en pobreza o en miseria. Y después decimos, yo no sé por qué Dios no me ha prosperado. Yo no sé por qué Dios no ha hecho esto con mi matrimonio, con mi familia. Pero la verdad de las cosas es que no nos hemos alineado. Si alguien está en esa posición, tiene que salirse de ahí y alinearse a lo que Dios está hablando. Ahora somos libres para conquistar y vencer el temor. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos ya vencieron el temor? Y la paz de Dios es una señal, dice la Escritura, guardará sus corazones en Cristo Jesús. Y entonces tú agradeces a Dios y levantas tus manos y dices, gracias Señor. Todavía no lo veo, todavía no veo ocurrir esta situación, pero en mi fe, en mi corazón ya ocurrió y estoy confiado en ello. Y doy gracias, Señor. Así es que esa es otra de los beneficios, nos libró del temor. El temor ha sido un arma que ha usado el enemigo en contra de nosotros para robar nuestros sueños, robar nuestras capacidades, destruir nuestro propósito y finalmente matar toda esperanza. Pero ahora nosotros nos levantamos en Cristo Jesús y decimos, cumpliré mi propósito, porque el temor no me va a detener. Sencillamente el temor me va a impulsar a mí a avanzar, a dominar, a gobernar y a conocer más del amor de Dios. Sabes, en Cristo Jesús también, Él hizo que nos acercáramos a la presencia de Dios. Esa libertad para acercarnos a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 22. Palabra de Dios para todos es la versión que voy a leer. Y dice, nos ha limpiado y liberado de toda culpa. Y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Qué texto tan impresionante. Dice, nos ha limpiado y liberado de toda culpa, todo pecado. Ya no hay nada que se interponga entre Dios y nosotros. Y si hay algo, lo puedes confesar y arrepentirte. No te permitas que haya algo siempre entre Dios y tu iglesia. ¿Por qué? Porque entonces no podrás tener conexión con Él. Y dice aquí, acérquense sinceramente, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos están seguros que se pueden acercar a Dios y encontrarás la ayuda oportuna, que encontrarás todo lo que necesitas? Se irá el temor, se irán todas las dudas y entenderás lo que Dios quiere hacer. Por eso dice, nos ha limpiado y liberado de toda culpa y nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Quiere decir que vino el Espíritu Santo a convencernos, Él derramó de su Espíritu sobre nosotros y esa agua pura tiene dos significados. Uno es la palabra de Dios, la que nos ha limpiado nuestra mente de muchas cosas negativas, pero también la presencia del Espíritu Santo que se derramó dentro de nosotros y nos ha limpiado. Amén. Así es que cuando tú te unes a Cristo, Él te da de su misma naturaleza santa y justa y por eso puedes entrar confiadamente al trono de su presencia. Y número 6, en Cristo Jesús hemos sido libres de toda enfermedad y dolor. De toda enfermedad y dolor. Mateo capítulo 4 versos 23 al 25. Nueva versión internacional. Mira, aquí nos narra este pasaje nos narra las cosas que hacía Jesús y cuál era su enfoque.
para manifestar el reino y anunciar esta libertad que se estaba presentando en ellos. Mira, dice el verso 23, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Luego dice el verso 24, su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. 25. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Había una influencia ya muy fuerte que estaba teniendo Jesús. Estaba en su pleno apogeo su tiempo de ministerio, su tiempo de anunciar el reino de Dios. Su tiempo fue de 3 años y medio hasta que fue a la cruz del Calvario, pero fueron suficientes para demostrar que Dios traía buenas nuevas de libertad. Y dice que recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de los judíos, anunciando las buenas nuevas del reino. ¿Qué anunciaba él? El reino de Dios, y sanando toda enfermedad. Jesús estaba anunciando, llegó un nuevo reino. Comprendan, entiendan lo que está pasando. Él estaba anunciando, hey, el reino de Dios ya se acercó, ya no es inalcanzable, ya está aquí. Vino por medio de Jesús, y ese reino nos vino a liberar de toda tinieblas. Y dice aquí de las enfermedades, sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Y llegó su fama hasta Siria, imagínense, y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Y yo te tengo buenas noticias, Jesús sigue sanando hoy. Y en este día, si tú has creído en este mensaje, en esa libertad con que Jesús nos hizo libres, tú eres libre de toda enfermedad, de todo dolor, de toda opresión, de toda situación, aún la depresión y el desánimo que te está llevando a enfermedad. De todo eso, en este día eres libre. Esto no ha cambiado, sucedió hace 2000 años, pero sigue vigente para nuestra generación, sigue vigente para nosotros. El Espíritu Santo hoy te va a convencer y ya te está convenciendo de que eres libre de la enfermedad. Ya ni siquiera le puedes llamar mi enfermedad, ya no es tuya, se la llevó Jesús. Realmente nunca fue tu enfermedad, porque esa nunca fue la voluntad de Dios. Así es que en esta noche tú eres libre de toda enfermedad, eres libre de todo temor, eres libre de todo pecado, eres libre de la muerte eterna, eres libre del poder del pecado, eres libre de todo eso por el poder del nombre de Jesús. Las enfermedades son una forma de esclavitud. El enemigo quiere robar, matar y destruir, pero en Cristo Jesús tenemos sanidad total. ¿Cuántos dicen amén? Somos libres para tener sanidad total. Ya no tienes culpa ni condenación, ya no tienes que vivir con eso. Y si alguien está viviendo con eso, es por demás que lo hagas. Cuando vienes al conocimiento de la obra de Jesús, eres verdaderamente libre, porque Jesús es el único que puede hacernos libres. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Jesucristo nuestro Señor? Así que voy a orar en este momento. Primero, por aquellos que no conocen, si tú recibiste una invitación en este enlace y no conoces a Jesús, no hablo de tu religión si alguien tiene una religión personal, no hablo de eso, hablo de conocer a Jesús como Salvador y Libertador. Y quieres conocerlo y quieres que venga esta libertad a tu vida. Has batallado con situaciones de adicciones o de ciertas cosas que te das cuenta que has sido esclavo de ello. Ahora entonces vas a recibir la libertad. Hay algunos que han sido esclavos de las medicinas, de la enfermedad durante años, pero Jesús nos hizo libres. Y si tú le crees hoy, serás libre. Y el de la farmacia va a lamentar mucho porque ya no te va a ver por ahí comprando medicamentos. Amén. Voy a hacer una oración para todos los que van a recibir a Cristo como Señor y Salvador, y hoy empieza un tiempo nuevo de libertad y aprenderás a ser libre y a conservar tu libertad. Y hay otras personas que han estado por años en la iglesia, pero hoy la monotonía, la situación de la
pandemia o lo que sea, se sienten como agobiados, como estresados, se sienten como esclavos. Pero hoy te recuerdo que ya eres libre, así es que arrepiéntete de todo eso y toma tu libertad con la que Dios nos hizo libres por medio de Jesús. Amén. Así es que repite conmigo esta oración: Señor Jesús, hoy conozco que tú eres una fuente de salvación enviado a mi vida. Que Dios me ama tanto y no lo sabía, que no quiere verme esclavo de toda esta situación, de mi vida pasada, de mi vida presente, hasta de lo que todavía no pasa en el futuro. Soy esclavo porque estoy preocupado y angustiado. Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados y enséñame esa libertad, a vivir en esa libertad. Dame de tu espíritu, porque yo quiero conocer más de ti. En el nombre de Jesús. Amén.